Entrevista interesante, polémica por donde se la mire, porque el congresista Wilson Soto ha dado a conocer un proyecto de ley, pena de muerte para las personas que delinquen en delitos de extorsiones, de secuestros, de robos agravados y de sicariato. ¿Es populista o no? ¿Qué implica para que se dé? ¿Se puede realizar en el Perú? ¿Debemos salirnos del Pacto de San José? ¿Qué va a lograr? ¿Va a disminuir o no los actos delictivos? Muchas interrogantes nos hacemos o partimos desde este proyecto de ley. Lo cierto, amigos televidentes, es que la Constitución en estos momentos, la Constitución de 1993 determina de que solamente se da pena de muerte a aquellas personas vinculadas a terrorismo y traición a la patria en caso de guerra. Ahora, me pregunto, aquí en la región de la Libertad se viene registrando 202 asesinatos. Atención, 202 homicidios. Más de 4.000 denuncias por el delito de extorsión. Además de ello, quinto secuestro que se registró en La Libertad. Cifras preocupantes. Para esto, el análisis, el invitado, el especialista, es el señor Vladimir Padilla, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la PUT, de la Universidad Católica del Perú. Señor Padilla, ¿cómo está, profesor? Muy buenos días. Bienvenido a Sol TV Noticias. Todo el país lo escucha. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenos días. A tus órdenes. Correcto. Quisiera partir, profesor, para consultarle si esta medida, si este proyecto de ley podría aplicarse, es decir, la pena de muerte podría darse en el Perú. A ver, para empezar, eso es inviable. Inviable. Por cuanto no solamente está proscrita en la Constitución para este tipo de delitos, en los cuales, si te das cuenta, lo quieren forzar, llamándolo equivocadamente terrorismo urbano, como que hubiera un terrorismo urbano y un terrorismo rural. El terrorismo es terrorismo. Lo que pasa es que se trata de copiar de otras realidades que obedecen a otras circunstancias. Entonces, Lima es muy diferente de París, muy diferente de otras ciudades, y Perú también. Entonces, ese es el problema cuando se legisla de espalda a tu propia realidad. Y en segundo lugar, hay que recordar un poco de historia, ¿no? Se critica mucho la Convención Americana, pero la Convención Americana fue aprobada por el Perú justamente en el año 78, en plena dictadura militar. Es decir, los propios militares reconocen este tipo de competencia de la Corte Interamericana. Hay que reconocer también que los integrantes de la Comisión de la Corte Interamericana es nombrada por los propios estados. O sea, no es que sean gente ajena. Ahora, ¿por qué la pena de muerte no está aceptada en nuestro país? En primer lugar, porque se ha demostrado que la pena de muerte no lleva a disminuir los delitos. En segundo lugar, porque la pena de muerte como tal tampoco va a estar exceptuada de un tema de errores judiciales. Y ahí es el principal problema, porque no hemos aprendido a gatear y ya queremos empezar a correr. Entonces, oye, lo que estamos viendo el día de hoy demuestra con claridad las deficiencias de nuestro sistema de administración de justicia. Ahora, el querer decir cadena perpetua o pena de muerte, peor todavía, es una mala técnica legislativa que demuestra la falta de rigurosidad técnica de algunos congresistas a plantear sus proyectos de ley, por cuanto uno tiene que ser bastante serio y establecer con claridad qué es lo que quiere sancionar y cuánto es la pena que vas a determinar de acuerdo a la gravedad de lo que estás regulando. Entonces, bajo este aspecto, o la redacción que se está presentando de una manera apresurada,
porque estos proyectos han nacido recién. Entonces es un poco como que, oye, ya cumplí, yo ya estoy luchando contra la delincuencia, pero perdón, lo que tenemos nosotros del otro lado, ¿qué cosa es? Tenemos del otro lado que ha existido medidas para no favorecer, pero sí en cierto sentido ser más permisivos con la criminalidad organizada. Por ejemplo, cuando se establece o se dice en una norma que se requiere la presencia de los abogados para poder intervenir o registrar una vivienda en allanamiento, lo cual, ojo, el código jamás lo contempló. Este código que ha sido tan insultado y considerado de garantista, que permite la huida de delincuentes, Ajá. este Congreso que criticaba Sí. eso, hoy día te cambia las reglas y te dice, Sí. no, no, vamos a hacerlo así. Efectivamente. Entonces, tú te pones a pensar y dices que eso es una hipocresía pura o es un tema de ambivalencia, porque por un lado te dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Entonces, mira, aquellos que son amantes de la pena de muerte deberían empezar a ponerse en los zapatos de quien los pudiera padecer. En todo Y si, caso, si sí. estas creen que la pena de muerte soluciona algo, debería empezar a implantarse para ellos, por ejemplo, para casos de corrupción de altos funcionarios, ¿no? ¿Cree entonces que es una medida populista? Es que más que populista es una medida sin sentido, o sea, es engañar y decir, mira, las personas como tal tienen un espíritu de venganza siempre, todos lo tenemos. Si a mí me roban un celular, no voy a decir que Dios te bendiga. Si a mí me golpean para robarme algo, inmediatamente no voy a decir, oye, te faltó esto. La reacción natural de toda persona es querer vengarse. Y por eso existe el Estado. El Estado va a lograr monopolizar ese castigo. Y para eso tenemos reglas, ¿te das cuenta? Nosotros inicialmente no teníamos la cadena perpetua, ahora la tenemos. La cadena perpetua es bastante alta. Colombia, por ejemplo, ya que ellos hablan de países civilizados, no tiene cadena perpetua, pero tiene 50 años de pena privativa de libertad. Como máximo, nosotros tenemos 35 años. ¿Te das cuenta? Entonces, además, aquellos que creen que saliendo del sistema solucionas todo, al contrario, creas todo un problema. Es como que tú tuvieras tarjeta de crédito y tú dices, ok, ya me di cuenta, como el banco tal me cobra muchos intereses, voy a gastar toda la tarjeta de crédito y no le voy a pagar nada. Ok. Como que tú crees que vas a ser Pepe el Vivo. ¿Y qué crees que van a hacer los demás bancos? Doctor. Van a cerrar las cuentas. En efecto. Ahora, en todo caso, los congresistas, o mejor dicho, un sector, plantea pena de muerte para crear, ¿no?, el favoritismo hacia ellos por parte de la población, ¿no? Quizás eso es lo que busca, trasladándose a estas cifras que verdaderamente son escalofriantes, ¿no?, preocupantes a nivel nacional. Pero la pregunta es, ¿cómo solucionas eso? Y el principal trabajo que tienes que hacer es inteligencia. ¿Y qué implica eso? Que tú tienes que para empezar, tienes que tener a alguien que lidere eso. Y tienes que tener los principales profesionales que puedan ayudarte a combatir el crimen. Ajá. No puede ser alguien advenedizo, alguien que no sabe. ¿Te das cuenta? Y lamentablemente yo diría que en los últimos años no tenemos equipos técnicos ni líderes que tengan la capacidad suficiente de poder enfrentar el crimen. Por esa razón es que estamos tratando de combatir a una delincuencia que sí es organizada desde un punto de vista totalmente desorganizado e improvisado muchas veces. Claro, porque falta, disculpe que lo corte, porque No, dale. Partimos de allí, ¿no? Porque mencionan pena de muerte, sin embargo, hay falencias en cuanto a la logística se refiere, ¿no? En patrulleros, en reforzamiento de inteligencia de la Policía Nacional, de más efectivos del orden también en el país, y creo que podríamos partir desde ese punto, ¿no?
Claro, pero date cuenta, es algo, digamos, bastante contradictorio. La policía tiene dinero para comprar los patrulleros, tiene dinero para varias cosas, pero la pregunta es, ¿y por qué no lo hace? ¿Dónde está la planificación que debe realizar? ¿Dónde está la planificación? Por ejemplo, oye, ¿yo cuántos oficiales necesito al año? ¿Cuántos gente operativa necesito? ¿Por qué, por ejemplo, no tengo o no volvemos a una policía de investigaciones? ¿Por qué cosas tan simples como esa nadie dice, oye, si tú te das cuenta con todo el respeto que tengo a las altas autoridades, en todas las instituciones castrenses tenemos decenas de generales. Pero la pregunta es, ¿y para qué tantos generales si lo que yo requiero en realidad es gente operativa? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quién planifica eso? ¿Quién es el que comanda ello? Y no lo vas a tener en claro. Al final, ¿qué medidas se dan? Ya, mira, la mejor medida es declarar en estado de emergencia, toque de queda, y nos afecta a toda la población. O sea, en realidad, los verdaderos delincuentes se matan de la risa porque saben, pueden anticiparse a lo que tú vas a plantear. Porque Claro. es lo mismo. No hay un tema articulado y en eso hay medidas para poderlo hacer. Correcto. Doctor, el problema está hecho. El tema de las extorsiones continúa, el sicariato también. ¿Qué solución podría plantear usted desde su postura? Fíjate, para empezar hay que tener voluntad. Lamentablemente no la veo. Y el primer paso de voluntad es decir, no conozco el tema y doy un paso al costado. Llamar en realidad a los que sí conocen del tema. Porque hay gente muy capaz y especializada en todo el tema de seguridad. Entonces tú tienes que hacer una planificación a largo, mediano y corto plazo para que con eso puedas vencer la delincuencia. No la vas a acabar de la noche a la mañana, pero serás más asertivo. Podrás disponer también, por ejemplo, empezar a preparar a la policía para investigar delitos de crimen organizado, tener una verdadera policía de investigaciones, que no se ha dicho que no tenemos en realidad. Entonces, sin eso yo creo que vamos a lo mismo, vamos camino al fracaso, ¿te das cuenta? Correcto. Doctor, para finalizar, por favor, escuchamos de verdad estas soluciones que en teoría, ¿no? En teoría se es fácil, ¿no? Personas capacitadas, trabajo planificado, ¿no? Reforzamiento de algunas áreas, pero la pregunta es también ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se empieza desde hoy? Porque continúan matando a gente que no tiene nada que ver en el crimen organizado, personas tranquilas, personas de bien. Muchas familias se quedan llorando, ¿no? Por un familiar muerto por parte de la delincuencia. ¿Qué falta? ¿Por qué no se hace esto? Porque en realidad no hay voluntad y porque quienes tienen que asumirla creen que a ellos no les toca el problema. Es como el tema de la salud, mi amigo. Mientras tú estés bien sentado en una curul parlamentaria y tengas un seguro privado que te paga el Estado, nunca te vas a preocupar por la salud, porque nunca vas a ir a un hospital. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, mientras el Estado te dé seguridad, nunca te vas a sentir afectado. El verdadero momento en el cual puedas hacer química con los realmente ciudadanos a pie es cuando tú sufres esas consecuencias. Hoy en día no se ve eso. Mucho viaje, mucha pompa, muchos fuegos artificiales con este tipo de proyecto de ley, pero en puridad no se quiere combatir a la delincuencia. Correcto. Se lanzan insultos, pero ya, ok, acabémonos de los insultos y empezamos a construir un país mejor. ¿Qué empezamos a hacer de manera diferente? ¿Por qué no llamas a los especialistas? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver varias cosas, un aspecto de criminología y otro aspecto de Y jurídico, ¿no? efectivamente, y todo lo pedimos también hace muchos años,
el trabajo articulado de las autoridades competentes. Doctor, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por dar a conocer Nada, tus sus órdenes, puntos. Jonathan. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, sus puntos de vista en este tema muy álgido, ¿no?